El eco de una campana escolar se escuchaba a lo lejos, pero Samuel ya no estaba allí. Mientras sus compañeros entraban a clases con mochilas cargadas de libros y sueños, él caminaba hacia el mercado con un costal sobre los hombros. Tenía apenas 16 años, pero sus manos estaban agrietadas como las de un hombre. El sudor le corría por la frente, no por un examen difícil, ni por un partido de fútbol en el recreo, sino por el peso de los cajones de frutas que debía cargar cada madrugada. Había tomado una decisión que parecía pequeña, pero que marcaría su vida para siempre: abandonar la escuela para ayudar a su madre y a sus 2 hermanos menores a sobrevivir. La pobreza los había golpeado fuerte desde que su padre los dejó. La renta se acumulaba, la comida escaseaba y su madre lloraba en silencio por las noches, creyendo que sus hijos no la escuchaban. Samuel lo escuchaba todo. Escuchaba cada sollozo ahogado, cada oración desesperada pidiendo pan, cada suspiro pidiendo fuerzas. Y un día, después de ver a su hermano menor desmayarse en clase por hambre, entendió que no podía seguir como si nada. Cerró sus cuadernos, guardó sus lápices y, sin decir mucho, se convirtió en el sustento de su familia. Ese día comenzó su exilio de la adolescencia. Mientras otros soñaban con carreras, él soñaba con vender lo suficiente para pagar la electricidad. Mientras otros pensaban en fiestas, él pensaba en que su madre pudiera dormir sin hambre. Era joven, pero la vida lo había envejecido a golpes. Lo que Samuel no sabía era que sus lágrimas no caían en el vacío, que su sacrificio silencioso, ignorado por los hombres, era visto por los ojos de Cristo. Porque así como un día Jesús observó a la viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas en el templo, también observaba a este muchacho que depositaba toda su juventud en el altar de la necesidad familiar. Y en el momento más inesperado, Cristo se le revelaría de una manera que cambiaría su historia para siempre. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a reflexionar conmigo. Dale me gusta a este video para que más personas conozcan cómo Dios obra en los corazones sencillos. Suscríbete al canal Pruebas Bíblicas y escribe en los comentarios: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por amor a tu familia y por fe en Dios? Tus palabras pueden inspirar a otros que hoy están luchando en silencio. El camino de Samuel apenas comienza, y lo que Cristo hará después demostrará que ninguna lágrima, ningún sacrificio y ningún acto de amor pasan desapercibidos ante el cielo. Bloque 2. El peso invisible de un joven. Samuel despertaba cuando aún era de noche. La vieja lámpara de queroseno iluminaba apenas el rincón de la casa donde dormía, y el frío de la madrugada lo obligaba a apretarse la chaqueta contra el pecho. No había despertador ni reloj, era el sonido de los primeros pasos en el vecindario lo que le indicaba que debía levantarse. Mientras la mayoría de los chicos de su edad soñaban plácidamente, él ya estaba de pie, dispuesto a enfrentar otro día que se parecía demasiado al anterior. Sus manos, endurecidas por el trabajo, buscaban a tientas los zapatos gastados que había heredado de un vecino. No eran de su talla, pero servían. Se ataba los cordones con rapidez, tomaba un costal vacío y salía hacia el mercado, donde lo esperaban cajas pesadas, voces ásperas y el interminable movimiento de la vida diaria. Samuel no tenía cuadernos bajo el brazo ni libros para estudiar. Su mochila estaba llena de esperanzas sacrificadas y responsabilidades que no correspondían a un muchacho de apenas 16 años. El mercado era un mundo ruidoso. El olor a frutas mezclado con el sudor de los trabajadores impregnaba el aire, y el griterío de los vendedores formaba una melodía caótica que se repetía cada día. Samuel cargaba sacos de papas, acomodaba cajas de manzanas y corría de un lado a otro siguiendo órdenes.
A veces, el peso era tanto que sus hombros quedaban marcados por las correas y al llegar a casa, su cuerpo dolía como si llevara décadas trabajando. Sin embargo, lo más pesado no eran los sacos ni las cajas. Lo que realmente lo aplastaba era lo invisible. La sensación de haber enterrado sus propios sueños bajo toneladas de necesidad. Cada vez que pasaba frente a la escuela y veía a sus antiguos compañeros jugando en el patio, sentía que una parte de él se desgarraba. Escuchaba risas, comentarios sobre exámenes, planes para el futuro, y comprendía que ese mundo ya no era suyo. Era como si hubiera cerrado un libro a la mitad y nunca pudiera retomarlo. Por las noches, cuando regresaba agotado, se recostaba en el suelo de la pequeña habitación que compartía con sus dos hermanos. El techo tenía grietas por donde se colaba el frío, y el colchón estaba tan desgastado que casi no podía distinguirse de la madera. Allí, con los ojos clavados en la oscuridad, Samuel lloraba en silencio. Lloraba por lo que había perdido, por lo que nunca sería, por el futuro que se había ido demasiado pronto. Nadie escuchaba esas lágrimas, salvo Dios. Pero en su corazón, él dudaba. ¿De verdad me ves, Señor? ¿De verdad importa mi sacrificio? Murmuraba entre sollozos. Su madre, al notar su cansancio, intentaba infundirle ánimo. «Hijo, Dios no se olvida de los que siembran con lágrimas», repetía con voz temblorosa. Pero Samuel, atrapado en el torbellino de la necesidad, no siempre lograba creerlo. A veces sentía que sus oraciones golpeaban un cielo de hierro, que su vida era un esfuerzo inútil en un mundo indiferente. Y ese pensamiento lo lastimaba más que cualquier callo en sus manos. Lo que Samuel no entendía era que, aún en su dolor, estaba viviendo una lección profunda, que Cristo observa cada sacrificio silencioso, cada renuncia hecha por amor, cada batalla librada sin testigos. Así como un día Jesús miró a la viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas en el templo y dijo que había dado más que todos, también miraba a este muchacho que había dado su juventud por sostener a su familia. Nadie lo aplaudía, nadie lo felicitaba, pero el cielo tomaba nota de cada jornada de trabajo y de cada lágrima derramada. Y quizá es aquí donde muchos de nosotros podemos reconocernos. ¿Cuántas veces hemos hecho sacrificios invisibles, renuncias que nadie vio, luchas internas que nadie entendió? ¿Cuántas veces sentimos que nuestra vida va en dirección contraria a nuestros sueños y nos preguntamos si realmente Dios escucha nuestra voz? El peso de Samuel es también el peso de millones que luchan en silencio, y es precisamente allí, en ese valle oscuro, donde el Señor comienza a revelarse. Porque cuando creemos que nadie nos mira, cuando pensamos que nuestros esfuerzos se pierden en el vacío, Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Samuel aún no lo sabía, pero esa rutina interminable de trabajo y cansancio estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro transformador. El peso invisible que lo quebraba sería usado por Dios como el telón de fondo para mostrarle que ninguna lágrima cae sin propósito y que ningún sacrificio pasa desapercibido ante sus ojos eternos. Bloque 3. El encuentro con el cansancio y la primera chispa de fe. Una tarde cualquiera, cuando el sol ya caía sobre los techos oxidados del mercado, Samuel sintió que su cuerpo no podía más. Había cargado más cajas de lo habitual. Había corrido de un extremo a otro obedeciendo voces apresuradas, y el calor del día lo había dejado exhausto. Se sentó en un rincón oscuro, apoyado contra la pared, y por un momento cerró los ojos. El ruido del mercado se volvió un murmullo distante, como si el mundo se hubiera desdibujado. En ese silencio extraño, su corazón comenzó a hablarle más fuerte que nunca.
¿Hasta cuándo?, se preguntaba. ¿Hasta cuándo viviré así, renunciando a mis sueños, viendo cómo mi vida se gasta sin rumbo? Su respiración era pesada, sus manos temblaban de cansancio, y en ese instante comprendió que no solo su cuerpo estaba agotado, su alma también lo estaba. El cansancio físico era apenas el reflejo de un cansancio más profundo, un agotamiento del corazón que ya no encontraba motivos para seguir adelante. Con los ojos aún cerrados, murmuró una oración casi sin voz. Señor, si de verdad me ves, dame una señal. No pido riqueza, no pido éxito, solo dame fuerzas para no rendirme. No me dejes morir en este camino. No esperaba respuesta inmediata. Estaba acostumbrado al silencio. Pero esa noche, al regresar a casa, algo pequeño ocurrió, algo tan sencillo que cualquiera lo habría ignorado, pero que para Samuel se convirtió en una chispa de fe. Cuando llegó, su madre lo esperaba con una sopa caliente. No era mucho, agua con algunas verduras que un vecino les había regalado. Pero lo que lo conmovió no fue la comida, sino las palabras de su madre. Lo miró a los ojos y le dijo: Hijo, hoy mientras trabajabas, sentí en mi corazón que Dios está contigo. No estás solo. El Señor no abandona a los que sacrifican su vida por amor. Samuel quedó en silencio. Esas palabras cayeron sobre él como un bálsamo inesperado. Recordó su oración en el rincón del mercado y se preguntó: ¿será esta la respuesta? No eran rayos en el cielo ni milagros visibles, pero eran palabras que calaban en lo más profundo de su alma, como si Dios mismo hubiera usado la voz de su madre para hablarle. Esa noche, antes de dormir, volvió a orar. No con la duda amarga de otras veces, sino con una pequeña chispa de esperanza. Gracias, Señor, tal vez sí me escuchas, tal vez sí me ves. No sabía explicar por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no le parecieron inútiles. Y aquí está la verdad profunda. Muchas veces el primer encuentro con Cristo no ocurre en grandes manifestaciones, sino en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Dios suele responder en susurros, en detalles que solo quien tiene el corazón abierto puede reconocer. La fe comienza así, con una chispa en medio de la oscuridad, con un destello de esperanza en medio del cansancio. Para Samuel, esa chispa sería apenas el inicio de algo mayor, porque Cristo no se conforma con dar consuelo momentáneo. Él busca transformar toda la vida. El joven que había abandonado sus sueños por necesidad estaba a punto de descubrir que el cielo tenía un plan mucho más grande para él, un plan que no se había perdido en el polvo del mercado ni en las lágrimas derramadas en secreto. Bloque 4. El primer encuentro con la palabra de Dios. Los días de Samuel seguían siendo agotadores, pero algo había cambiado dentro de él. Esa chispa encendida la noche en que escuchó a su madre hablar de la presencia de Dios se mantenía viva, aunque apenas era un destello en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, un detalle tan pequeño que cualquiera podría haberlo pasado por alto, pero que en la vida de Samuel se transformó en un punto de inflexión. Sucedió en una mañana fría en el mercado. El aire olía a tierra húmeda y a frutas recién descargadas. Samuel estaba moviendo cajas y limpiando un rincón lleno de papeles viejos y restos olvidados. Entre todo ese desorden, un objeto llamó su atención. Un pequeño libro desgastado, con la tapa rota y páginas amarillentas. Lo levantó pensando que sería una libreta inútil, quizá algún registro de cuentas. Pero al abrirlo, se dio cuenta de que no era cualquier cuaderno. Era un Nuevo Testamento de bolsillo, descuidado, tal vez perdido por alguien que lo había olvidado sin darle importancia. Samuel dudó unos segundos. Parte de él pensó en dejarlo allí, en considerarlo solo otro desecho más. Sin embargo,
Algo en su interior lo impulsó a guardarlo. Lo metió en el bolsillo como si fuera un tesoro secreto, aunque aún no comprendía su valor. En medio de tanto cansancio y rutina, aquella decisión, aparentemente insignificante, era en realidad la semilla de una transformación que cambiaría su vida. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y sus hermanos dormían profundamente junto a su madre, Samuel encendió la vieja lámpara de queroseno. La luz temblorosa iluminó su rostro cansado y con manos temblorosas sacó aquel librito de su bolsillo. Lo abrió al azar sin esperar nada y sus ojos se detuvieron en un versículo que parecía escrito solo para él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El corazón de Samuel se estremeció. Sintió que el peso de todas sus jornadas, de todos los sacos cargados, de todas las lágrimas derramadas, estaba resumido en esas palabras. Era como si alguien hubiera estado acompañándolo cada día en el mercado, escuchando su cansancio, viendo su lucha silenciosa. Cerró los ojos y dejó que esas palabras penetraran lo más profundo de su alma. Una sensación cálida lo envolvió, la certeza de que no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se dibujó en su rostro en medio de las lágrimas. ¿Será posible, Señor? ¿De verdad puedo venir a ti con todo este peso?, susurró. Y en ese momento, aunque las paredes de su cuarto seguían siendo pobres y frías, él sintió que no estaba en la oscuridad. Sentía que alguien lo había escuchado, alguien mucho más grande que él. Desde aquella noche, Samuel comenzó a leer aquel pequeño Nuevo Testamento siempre que podía. No comprendía todo lo que encontraba en sus páginas, pero cada palabra parecía darle fuerzas. Descubrió promesas que hablaban directamente a su corazón. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cada versículo era como agua fresca en medio del desierto, como pan en medio del hambre. El mercado seguía igual, duro, ruidoso, implacable. Los problemas en casa no desaparecieron de un día para otro. Pero Samuel ya no caminaba con el mismo vacío en el corazón. Ahora tenía palabras que lo sostenían, un Dios que le hablaba a través de un libro que el mundo había desechado. Lo que otros consideraron basura, Cristo lo convirtió en instrumento de salvación. Y aquí está la enseñanza profunda. Dios suele revelarse en lo pequeño, en lo que los hombres ignoran. Mientras muchos esperan señales grandiosas, Él se manifiesta en detalles humildes, en un libro olvidado, en una frase leída en silencio, en un corazón dispuesto a escuchar. La palabra de Dios no necesita escenarios espectaculares para obrar. Basta un alma sedienta para que su poder transforme vidas. Las noches de Samuel dejaron de ser solo llanto y preguntas. Ahora eran encuentros con un Dios que le hablaba página tras página. Aunque aún no sabía a dónde lo llevaría ese camino, comprendía que la luz había comenzado a brillar en su oscuridad. Y esa luz, aunque pequeña al inicio, crecía cada día más, preparándolo para un encuentro aún más profundo con Cristo, el único capaz de cambiarlo todo. Bloque 5. La lucha interior entre la fe naciente y la dura realidad. La lectura del pequeño Nuevo Testamento había encendido en Samuel una esperanza que no conocía. Cada noche, entre el silencio de la pobreza y el cansancio de su cuerpo, encontraba en las páginas sagradas un refugio que lo sostenía. Era como si aquellas palabras le dieran un respiro en medio de la tormenta. Pero mientras su corazón comenzaba a creer, la realidad que lo rodeaba parecía empeñarse en apagar esa fe que apenas nacía. El mercado no se detuvo por sus lecturas. Los patrones seguían siendo duros, los clientes impacientes, los compañeros burlones.
Algunos lo veían leyendo en sus ratos libres y reían. ¿Qué haces con ese libro viejo? ¿Crees que te va a dar de comer? Samuel bajaba la mirada y guardaba el librito en silencio. No quería discutir, pero aquellas palabras lo herían. Era como si el mundo le gritara que la fe no servía, que lo único que importaba era el dinero que pudiera llevar a casa. Las deudas tampoco desaparecieron. La renta seguía acumulándose y su madre a veces lloraba al contar las monedas que apenas alcanzaban para la comida. Samuel sentía la tensión en su interior. Por un lado, las promesas de la palabra le decían que Dios no lo abandonaría. Por otro, sus ojos veían una nevera vacía y un futuro incierto. Esa contradicción lo desvelaba. «Señor», susurraba en las noches, «si me dices que no me dejarás, ¿por qué siento que cada día es más difícil?» Y sin embargo, en medio de esa lucha, también experimentaba momentos de consuelo. Había días en que un cliente le regalaba un poco de comida extra, o un vecino le ofrecía un trabajo ocasional que sumaba unas monedas. Entonces, Samuel recordaba los versículos que leía y sentía que Dios, aunque no eliminaba todos sus problemas, estaba caminando con él en cada paso. No eran milagros espectaculares, pero eran señales silenciosas de que el cielo escuchaba su clamor. Aún así, la batalla más grande no estaba fuera, sino dentro de él. Había noches en que la fe parecía un fuego brillante y otras en que apenas era una chispa a punto de apagarse. Algunas veces se sentía fuerte, convencido de que Cristo lo estaba guiando. Otras, la desesperanza lo atacaba con fuerza y le hacía pensar que todo era en vano. Era una guerra constante entre lo que le decía la palabra y lo que veía con sus ojos. Esa lucha es la misma que enfrentan millones de creyentes, el choque entre la fe que promete esperanza y la realidad que grita desesperanza. Samuel estaba aprendiendo que creer no significa que los problemas desaparecen, sino que tenemos un ancla en medio de ellos. Cristo no le quitó de inmediato la pobreza, pero le dio un corazón que ya no se rendía tan fácilmente. Y en esa tensión, Samuel comenzó a descubrir que la fe verdadera no es un escape de la realidad, sino la fuerza para enfrentarla. Un día, mientras meditaba en Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», comprendió que esas palabras no hablaban de una vida sin dificultades, sino de una vida donde Cristo da la capacidad de soportarlas. Esa revelación se convirtió en un escudo contra la duda. A partir de entonces, cada vez que las voces de la desesperanza lo atacaban, repetía en su interior: «Cristo me fortalece, Cristo me sostiene». Y aunque las lágrimas seguían cayendo, ya no eran lágrimas de derrota, sino de una fe que luchaba por sobrevivir. Samuel aún no sabía que estas pequeñas victorias interiores eran el entrenamiento para algo mayor, que Dios estaba usando esa lucha diaria para forjar en él una fe inquebrantable, una fe que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y aunque la batalla continuaba, ya no era el mismo joven que se derrumbaba en silencio. Ahora tenía un Dios que lo levantaba cada noche con su palabra. Bloque 6. La prueba más dura, cuando todo parece perderse. La fe de Samuel había empezado a germinar como una semilla en tierra dura. Cada noche, entre lágrimas y cansancio, encontraba en la palabra de Dios un aliento que lo sostenía. Sin embargo, el terreno de la vida no siempre es suave para que crezca la fe. Al contrario, muchas veces el Señor permite que soplen los vientos más fuertes para probar la raíz de lo que sembró en el corazón. Y llegó el día en que Samuel enfrentó la prueba más grande hasta entonces, una prueba que lo dejó al borde de la desesperación. Era un mes difícil. El mercado se encontraba en crisis. Las ventas bajaban, los precios de la mercancía subían,
y los clientes regateaban cada centavo con una dureza que nunca había visto. Samuel trabajaba desde antes del amanecer hasta entrada la noche, pero al final del día el dinero parecía evaporarse entre las manos. Cada moneda contada era insuficiente. La comida en casa escaseaba más que nunca, y su madre, aunque intentaba mantener el ánimo de la familia, no podía ocultar la angustia en sus ojos. Una noche, mientras se reunían alrededor de la mesa casi vacía, su madre habló con voz temblorosa. El dueño de la casa había pasado por la tarde exigiendo el pago atrasado del alquiler. Les había dado un ultimátum. Si en una semana no cancelaban la deuda, tendrían que abandonar la vivienda. El silencio cayó como un peso insoportable sobre la familia. Los niños miraban a Samuel sin comprender, y su madre, con lágrimas en los ojos, apenas pudo susurrar: «No sé qué vamos a hacer». Esa noche Samuel no pudo dormir. La idea de ver a su familia en la calle lo desgarraba. Se arrodilló en el suelo frío y clamó con toda su alma: «Señor, ¿no prometiste estar conmigo? ¿No dijiste que me darías descanso? Entonces, ¿por qué siento que me abandonas ahora?». Su voz se quebró entre sollozos. Recordaba cada promesa leída en su pequeño Nuevo Testamento, pero la realidad parecía contradecirlas. La fe que había crecido lentamente en su interior comenzó a tambalearse, como una llama que lucha por no apagarse bajo un viento feroz. Los días siguientes fueron aún más pesados. En el mercado, cada caja que levantaba parecía duplicar su peso. El cansancio lo abrumaba, pero más que su cuerpo, era su espíritu el que se sentía derrotado. Los compañeros de trabajo lo notaban distraído, caminando cabizbajo, y algunos murmuraban burlas. «Tanto leer tu librito, ¿y de qué te sirve? No te saca de la pobreza». Samuel callaba, pero por dentro esas palabras eran como flechas envenenadas que se clavaban en su corazón. En su desesperación, una noche tomó su pequeño Nuevo Testamento y lo abrió con las manos temblorosas, buscando una respuesta. Sus ojos se posaron en Isaías 43:2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Samuel se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa promesa no le hablaba de evitar el agua o el fuego, sino de atravesarlos acompañado. No era la ausencia de pruebas, era la certeza de la presencia. Esa revelación lo quebrantó profundamente. Comprendió que la fe no era un billete mágico para escapar de los problemas, sino un ancla que lo mantenía firme cuando las tormentas arreciaban. Dios no le prometía librarlo del fuego, pero sí caminar con él dentro de las llamas. No le prometía eliminar el río, pero sí sostenerlo para que no se ahogara. Y en medio de su angustia, esas palabras comenzaron a darle fuerzas para resistir un día más. La semana avanzaba y el plazo se acortaba. Cada amanecer era una cuenta regresiva hacia el desalojo. Samuel vivía en un torbellino de emociones. Por un lado, una esperanza frágil, sostenida por las promesas. Por otro, un miedo que lo asfixiaba cada vez más. Había noches en que oraba con fervor, derramando su corazón ante Dios, y otras en que simplemente se desplomaba en el suelo, incapaz de pronunciar palabra, como si el dolor hubiera secado su voz. Pero aún en esa lucha comenzó a darse cuenta de algo. No estaba derrotado del todo. Aunque sus ojos veían un futuro oscuro, su corazón seguía volviendo a las Escrituras. Aunque las dudas lo atacaban, sus labios seguían buscando a Dios en oración. Aunque el miedo lo paralizaba, todavía se aferraba a la promesa de que no estaba solo. Esa perseverancia silenciosa, ese aferrarse a Cristo aun cuando parecía no responder, era en sí misma
una victoria. Y así es como Dios trabaja con sus hijos. Nos lleva hasta el límite para mostrarnos que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Samuel no lo entendía del todo, pero estaba siendo preparado para ver la mano de Dios de una manera que jamás imaginó. Porque muchas veces, antes de que llegue el milagro, viene la noche más oscura. Y justo cuando parece que todo se perderá, Cristo irrumpe para recordarnos que nunca llega tarde. Bloque 7. El milagro inesperado que cambió su destino. La semana había llegado a su fin. El plazo dado por el dueño de la casa estaba a punto de cumplirse, y Samuel vivía con el corazón en un puño. Cada día había trabajado más duro, cargando cajas hasta que sus hombros ardían, corriendo de un lado a otro para ganar unas monedas extra, pero aún así el dinero no alcanzaba. La fecha límite amaneció como una nube oscura sobre la familia. Esa mañana, Samuel salió al mercado con lágrimas escondidas en los ojos. «Señor», murmuraba en silencio, «si no haces algo hoy, no sé qué será de nosotros». El día transcurrió lento, pesado, como si cada minuto pesara una eternidad. Los clientes eran pocos y la desesperación crecía. Samuel apenas podía concentrarse, y entonces ocurrió. Cerca del final de la tarde, un hombre mayor se acercó a él. No era un cliente habitual. Su rostro era amable. Sus ojos brillaban con una paz extraña en medio del bullicio. Llevaba en la mano un paquete pequeño, envuelto en papel sencillo. «Joven», le dijo con voz serena, «el Señor puso en mi corazón que debía hablar contigo». Samuel lo miró sorprendido. No lo conocía y por un instante pensó que sería una broma, pero el hombre continuó. «Dios no se ha olvidado de ti ni de tu familia. Él ha escuchado tus oraciones en la noche. Ha visto tus lágrimas, y hoy quiere que sepas que su mano está sobre ti». Con esas palabras, extendió el paquete hacia él. Samuel lo recibió con manos temblorosas. El hombre sonrió, lo bendijo y se marchó sin esperar agradecimientos, perdiéndose entre la multitud del mercado. Samuel abrió el envoltorio con cautela, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Dentro había dinero, suficiente no solo para cubrir el alquiler atrasado, sino para comprar comida y descansar de las deudas por un tiempo. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que veía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Señor, eres tú», exclamó en silencio. Recordó todas las noches en que había clamado preguntando si Dios lo veía, todas las veces en que había dudado de su promesa. Y ahora, en el momento más desesperado, la respuesta había llegado, no como él esperaba, pero sí de la manera más clara. Un milagro inesperado, una provisión divina que ningún cálculo humano podría explicar. Cuando llegó a casa y mostró a su madre lo que había recibido, ella cayó de rodillas, levantando sus manos al cielo entre sollozos de gratitud. Sus hermanos lo abrazaron con alegría y por primera vez en mucho tiempo, aquella familia pobre y cansada experimentó lo que significa ver la fidelidad de Dios en acción. Esa noche no hubo miedo, no hubo angustia, solo un canto de agradecimiento que se elevó en medio de la humildad de su hogar. Samuel nunca olvidó ese día. No fue solo el dinero lo que cambió su destino, fue la certeza de que Cristo estaba con él, que no estaba abandonado, que su fe no era en vano. Ese milagro marcó un antes y un después en su vida. Ya no veía a Dios como alguien lejano, sino como un Padre cercano que escucha y responde en el momento preciso. Y aquí está la enseñanza profunda. Dios no siempre responde cuando queremos, ni de la forma que esperamos. A veces permite que lleguemos al límite, al borde de la desesperación,
para que aprendamos a depender completamente de Él. Y cuando su respuesta llega, lo hace de tal manera que no deja dudas de que fue su mano la que actuó. El milagro de Samuel fue una provisión material, pero el milagro mayor fue el despertar de una fe inquebrantable, porque lo que Cristo hizo ese día en su vida lo cambió todo. El muchacho, que había dejado la escuela para cargar cajas en el mercado, descubrió que su carga más pesada no estaba sobre sus hombros, sino en su corazón, y que solo Jesús podía aligerarla. Desde entonces, cada vez que abría su pequeño Nuevo Testamento y leía las promesas, lo hacía con una certeza distinta, la de alguien que no solo cree en la teoría, sino que ha visto la mano de Dios obrar en su propia historia. Bloque 8. Una fe renovada que comienza a transformar su vida. Después del milagro inesperado, Samuel ya no era el mismo. Su vida exterior seguía marcada por la pobreza, el trabajo duro y las largas jornadas en el mercado. Pero su interior había cambiado para siempre. El muchacho que antes cargaba cajas con un corazón lleno de dudas, ahora lo hacía con una certeza poderosa. Cristo estaba con él. El recuerdo de aquel hombre desconocido, el paquete envuelto en papel sencillo y las palabras llenas de paz seguían resonando en su mente como una melodía que no se apagaba. Dios no se ha olvidado de ti ni de tu familia. Esa frase lo acompañaba a todas partes. Cuando el cansancio lo golpeaba, la repetía en silencio. Cuando la desesperanza intentaba colarse en su alma, recordaba que había visto la fidelidad de Dios con sus propios ojos. Esa experiencia no solo le había dado dinero para un tiempo, le había dado algo mucho más valioso: la confianza de que sus oraciones no caían en el vacío. Su relación con la palabra también cambió. Antes la leía como quien busca consuelo, ahora la leía como quien conversa con un amigo cercano. Cada versículo cobraba un nuevo sentido, como si el Espíritu Santo lo iluminara para mostrarle verdades que antes no entendía. Cuando leía, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», ya no era un versículo bonito, era un recuerdo viviente. Cuando encontraba, «Nunca te dejaré ni te desampararé», podía responder, «Amén, Señor, porque ya lo vi en mi vida». Ese cambio interior también comenzó a reflejarse en su actitud diaria. Aunque seguía siendo joven y pobre, la gente notaba que había algo diferente en él. Sus compañeros del mercado, que antes se burlaban de su librito, ahora lo observaban con curiosidad. Algunos se sorprendían al verlo enfrentar las mismas dificultades con un semblante sereno, casi luminoso. Un día, uno de ellos le preguntó, «¿De dónde sacas esa fuerza? Yo en tu lugar ya me habría rendido». Samuel no dudó en responder, «No soy yo, es Cristo quien me da fuerzas». Poco a poco, su testimonio comenzó a tocar corazones. Aunque no predicaba desde un púlpito ni tenía estudios formales, su vida se convirtió en un mensaje vivo. La gente veía que su fe no era teoría, era real, práctica, visible en cada gesto, en cada palabra, en cada jornada soportada sin queja. Y aunque Samuel no lo sabía, Dios ya estaba usando su historia para sembrar semillas en otros. Sin embargo, la transformación no fue instantánea ni perfecta. Aún había días en que el cansancio lo vencía, en que la duda intentaba regresar. Pero ahora tenía un refugio. Doblaba las rodillas, abría su pequeño Nuevo Testamento y encontraba en Cristo la fuerza para seguir adelante. Su fe, que antes era frágil como una chispa, se había convertido en una llama que comenzaba a iluminar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Y aquí está la verdad que su historia nos enseña. Cuando Cristo toca un corazón, no siempre cambia de inmediato las circunstancias, pero sí cambia al hombre que enfrenta esas circunstancias. El problema puede seguir allí, la pobreza puede persistir, las cargas pueden continuar,
pero el alma ya no es la misma. El joven que antes vivía al borde de la desesperación, ahora vivía sostenido por la certeza de que el cielo lo acompañaba. Samuel ya no se veía a sí mismo como una víctima de la vida, sino como un hijo de Dios bajo el cuidado del Padre. Esa nueva identidad lo fortalecía. Cada día era un entrenamiento de fe, cada jornada un recordatorio de que Cristo no lo había dejado. Y en esa renovación interior, Samuel empezó a comprender que su historia apenas comenzaba, que Dios tenía planes más grandes que él jamás hubiera imaginado. Bloque 9. La voz de Dios que lo llama a un propósito mayor. El milagro que había sostenido a Samuel no solo alivió su pobreza momentánea, también abrió sus oídos espirituales. Desde entonces, cada vez que leía la palabra, sentía que Dios le hablaba de manera más directa, como si cada versículo llevara su nombre escrito. El muchacho que había comenzado leyendo por curiosidad, ahora leía con hambre, con el deseo de conocer más al Dios que lo había visto en su necesidad. Una noche, mientras repasaba las páginas gastadas de su pequeño Nuevo Testamento, sus ojos se posaron en un pasaje que lo estremeció. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Samuel se quedó en silencio con la mirada fija en esas palabras. Sintió que esa pregunta no era para Isaías solamente, sino también para él. ¿Podría ser que Dios tuviera un propósito mayor para su vida que simplemente cargar cajas y sobrevivir día tras día? Durante días, esa idea no lo dejaba en paz. Mientras trabajaba en el mercado, mientras caminaba por las calles polvorientas, mientras ayudaba a su madre, esa voz interior resonaba en su corazón. Samuel, no solo te he salvado para sostenerte, también te he llamado para servirme. Al principio se resistía. Señor, murmuraba, ¿qué puedo darte yo? No tengo estudios, no tengo dinero, no sé hablar frente a otros. Pero en lo profundo de su alma, entendía que Dios no buscaba lo que él no tenía, sino lo que ya había en su corazón: disposición, fe y amor. La confirmación llegó de la manera más inesperada. Un anciano que vendía verduras cerca de su puesto lo observaba desde hacía tiempo. Un día se acercó y le dijo: «Hijo, he visto cómo trabajas, cómo ayudas a tu madre, cómo enfrentas la vida con una fuerza que no viene de ti. Ese mismo brillo lo vi en jóvenes que un día entregaron su vida al servicio de Dios. Creo que el Señor tiene un llamado para ti». Samuel se quedó sin palabras, No había contado a nadie lo que estaba sintiendo, y sin embargo, esas palabras parecían una respuesta del cielo. Ese día comprendió que su historia no era solo acerca de sobrevivir, sino de inspirar, que su dolor, su sacrificio y sus lágrimas no habían sido en vano, porque Dios los estaba usando para formarlo, para darle un testimonio vivo que un día podría compartir con otros. Samuel empezó a ver su vida de otra manera, no como un camino roto, sino como una preparación para algo mayor. Esa revelación encendió una nueva llama en su interior. Ya no leía la Biblia solo para encontrar consuelo, ahora la leía buscando dirección. Ya no oraba solo para pedir fuerzas, ahora oraba diciendo: «Señor, aquí estoy. Si tienes un propósito para mí, enséñame a cumplirlo». Esa oración sencilla, nacida de un corazón humilde, fue el inicio de una transformación más grande que él mismo no alcanzaba a imaginar. Y es aquí donde comprendemos que Dios llama a las personas en medio de su cotidianidad. No esperó que Samuel terminara estudios, que tuviera riquezas o que alcanzara prestigio. Lo llamó mientras cargaba cajas en un mercado, mientras lloraba en noches silenciosas, mientras cuidaba a su familia. Porque el llamado de Dios no depende de lo que el mundo valora,
sino de lo que Él ha sembrado en el corazón. Samuel aún no sabía hacia dónde lo llevaría ese llamado, pero sí sabía una cosa: Cristo lo estaba invitando a caminar más allá de la simple supervivencia. Lo estaba llamando a convertirse en un testigo de su gracia, en un ejemplo de fe, en alguien que podría llevar esperanza a otros jóvenes que, como él, habían sentido que sus sueños se habían apagado. Ese fue el inicio de un nuevo capítulo. El joven que había abandonado la escuela por necesidad, ahora comenzaba a entender que Dios mismo lo estaba inscribiendo en una escuela distinta. La escuela del Espíritu, donde cada prueba era una lección y cada lágrima una enseñanza. El muchacho que se creía insignificante estaba escuchando la voz del Dios eterno que le decía: tienes un propósito mayor. Bloque 10. Las primeras oportunidades de servir y el costo de la obediencia. El llamado que Samuel había sentido en lo profundo de su corazón comenzó pronto a ponerse a prueba. No pasó mucho tiempo antes de que se abrieran pequeñas puertas, oportunidades sencillas pero significativas, en las que podía compartir lo que Dios estaba haciendo en su vida. Todo empezó de la manera más inesperada. Una vecina, al ver su constancia en el trabajo y el cambio en su semblante, le pidió que acompañara a su hijo adolescente, que estaba a punto de abandonar la escuela, por las mismas razones que lo habían obligado a él a dejarla. Habla con él, Samuel, le dijo, porque a ti sí te escuchará. Tú sabes lo que es sacrificarse por la familia, tú entiendes su dolor. Samuel, sorprendido, aceptó. Aquella conversación fue torpe al principio, pero pronto se dio cuenta de que no necesitaba palabras elaboradas. Solo le contó su propia historia, lo que había sentido, las lágrimas que había derramado y cómo había encontrado en Cristo la fuerza para no rendirse. El joven lo escuchó con atención, y por primera vez Samuel entendió lo que significaba servir. Tomar el dolor propio y convertirlo en esperanza para otros. Desde ese día, pequeñas situaciones comenzaron a repetirse. Personas del mercado se acercaban para preguntarle por qué, a pesar de la pobreza, él no se derrumbaba. Otros jóvenes le pedían consejo, y aunque Samuel no tenía títulos ni estudios, tenía algo más poderoso: un testimonio vivo y un corazón dispuesto. Descubrió que su voz, quebrada por las pruebas, era más convincente que cualquier discurso ensayado. Pero servir a Dios nunca es fácil. Junto con las oportunidades, también llegaron las pruebas. Algunos comenzaron a burlarse de él más abiertamente. Ahora se cree predicador, murmuraban en el mercado. Otros lo despreciaban, diciendo que la fe no llenaba los bolsillos. Incluso algunos amigos lo dejaron de lado, incapaces de comprender por qué dedicaba tiempo a hablar de Dios en lugar de buscar más trabajos extras. El precio de la obediencia era real. Significaba perder la aprobación de muchos para ganar la aprobación de Cristo. Samuel sintió ese costo con fuerza. Había noches en que, cansado de las críticas, se preguntaba si realmente valía la pena. Pero en esos momentos volvía a abrir su pequeño Nuevo Testamento, y allí encontraba las palabras que lo sostenían. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Comprendió que seguir a Cristo no era un camino de aplausos, sino de cruces, pero también de gloria eterna. Esa convicción lo fortaleció. Aprendió a no medir su vida por lo que perdía, sino por lo que ganaba en Cristo. Cada joven al que animaba, cada vecino al que consolaba, cada palabra de esperanza que compartía era un fruto que valía más que cualquier reconocimiento humano. Su obediencia estaba dando frutos silenciosos que un día el cielo revelaría. Y aquí está la verdad que su historia nos recuerda. Obedecer el llamado de Dios siempre tiene un costo, pero ese costo jamás se compara con la recompensa.
Samuel dejó atrás la comodidad, soportó burlas y perdió amistades, pero ganó la certeza de caminar en la voluntad del Señor. Lo que antes era un muchacho cansado y derrotado, ahora era un siervo en formación, un joven que comenzaba a descubrir que su vida tenía un propósito mucho más grande de lo que había imaginado. Bloque 11. El fruto de su fe. Transformación en su familia y comunidad. El cambio que Cristo había comenzado en Samuel no tardó en reflejarse, no solo en él, sino en su hogar y poco a poco en su comunidad. El joven que antes volvía del mercado con la espalda encorvada por el cansancio, ahora regresaba con una luz distinta en su mirada. Su madre lo notaba cada vez que él abría la Biblia para leer en voz alta después de la cena. Sus hermanos, que al principio escuchaban distraídos, comenzaron a esperar con ansias ese momento, como si aquellas palabras fueran un refugio en medio de las carencias. La palabra que había transformado el corazón de Samuel empezaba a sembrar semillas en los corazones de los suyos. Una noche, mientras leía el Salmo 23, su madre rompió en llanto. «Hijo», dijo con la voz entrecortada, «siempre le pedí a Dios que te cuidara, pero nunca imaginé que también te usaría para cuidarnos a nosotros». Ese día comprendieron que la fe de Samuel no era solo personal, era una fe que estaba renovando la esperanza de toda la familia. La oración, que antes era un acto solitario de su madre, se convirtió en un hábito compartido. Cada noche se reunían, agradecían por lo poco o mucho que tenían y pedían fuerzas para el día siguiente. La transformación también alcanzó el mercado. Sus compañeros, que antes lo ridiculizaban, comenzaron a verlo con otros ojos. Algunos se sorprendían al verlo trabajar con paciencia, sin quejas ni maldiciones, aun cuando las circunstancias eran duras. Otros se acercaban en secreto para pedirle oración por sus problemas. Samuel, con humildad, comenzaba a hablarles del Cristo que lo había sostenido. No tenía sermones elaborados, solo un testimonio vivo. Si Dios me sostuvo a mí, también puede sostenerte a ti. Incluso aquellos que más se burlaban empezaron a notar que había algo en él que no podían negar. No se trataba de dinero ni de fuerza física. Era una paz que el mundo no podía dar. Esa paz se convertía en un imán silencioso que atraía a quienes estaban cansados de luchar en sus propias fuerzas. Sin buscarlo, Samuel se transformó en un punto de referencia, en un faro pequeño pero firme en medio de un ambiente áspero y sin esperanza. El fruto de su fe también se manifestó en gestos concretos. Un día, con las pocas monedas que había ahorrado, decidió comprar pan y compartirlo con un vecino anciano que vivía solo. El hombre, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hijo, en ti veo a Cristo». Ese comentario lo marcó profundamente. Comprendió que su testimonio no se limitaba a palabras, sino que cada acción de amor era un reflejo del Dios que lo había transformado. Así, el joven que había abandonado la escuela para cargar cajas comenzó a enseñar sin proponérselo, no con pizarras ni exámenes, sino con su vida misma. Su historia inspiraba a otros a no rendirse, a creer que Dios aún escucha, que la fe puede sostenernos incluso en medio de la pobreza. Samuel aprendió que la verdadera transformación no ocurre en grandes escenarios, sino en la familia, en los vecinos, en el trabajo cotidiano, donde la luz de Cristo brilla más fuerte cuando la oscuridad es más densa. Y aquí está la enseñanza que este capítulo de su vida nos deja. Cuando Cristo transforma un corazón, esa transformación no se queda encerrada en una sola persona. Como una chispa que enciende otras, la fe verdadera siempre se multiplica. Lo que comenzó con un joven cansado y derrotado se convirtió en esperanza para su familia y en testimonio para toda una comunidad. El fruto de su fe era evidente.
No solo había encontrado en Cristo la fuerza para seguir adelante, sino que se había convertido en un instrumento para llevar esa misma esperanza a otros. Bloque 12. El llamado final a la consagración y la esperanza en Cristo. La historia de Samuel no es simplemente la de un joven que dejó la escuela para ayudar a su familia. Es la historia de cómo Cristo puede transformar el sacrificio silencioso en propósito eterno, de cómo las lágrimas derramadas en secreto pueden convertirse en semillas de esperanza para muchos, y de cómo una vida entregada al Señor nunca queda en el olvido. El muchacho que un día cargó cajas en el mercado con el corazón desgarrado, terminó cargando, con gozo, el testimonio de un Dios vivo que jamás abandona a los suyos. Samuel comprendió, a través de pruebas y milagros, que la verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en caminar de la mano de Cristo en medio de él. Aprendió que la fe no es teoría, es práctica, es vida diaria, es resistencia en las noches oscuras y gratitud en los días luminosos. Y sobre todo, descubrió que su historia personal era un reflejo de la gran verdad del Evangelio, que Jesús vino a buscar a los cansados, a los agobiados, a los que cargan con pesos demasiado grandes para soportar solos, y les dio descanso. Su testimonio nos recuerda que no importa cuán rotos estemos, ni cuántos sueños hayamos enterrado, Cristo puede tomar nuestra vida y darle un nuevo propósito. Lo que parecía una renuncia definitiva, dejar la escuela, abandonar su futuro académico, se convirtió en el escenario donde Dios mostró su poder. Samuel encontró en Cristo no solo fuerzas para sobrevivir, sino la certeza de que su vida estaba en manos del Creador, que siempre escribe capítulos mejores que los que nosotros planeamos. Y ahora esta historia se convierte en un espejo para ti que estás escuchando. Quizás también llevas cargas invisibles, responsabilidades que nadie entiende, sacrificios que nadie aplaude. Quizás te preguntas si Dios realmente te ve, si tus lágrimas no son en vano. La respuesta es la misma que Samuel descubrió. Sí, Cristo te ve, y tus lágrimas no se pierden en el vacío. Él conoce cada detalle de tu lucha y está dispuesto a transformar tu dolor en esperanza si decides consagrarte a Él. La pregunta que queda es, ¿qué harás con este llamado? ¿Seguirás cargando solo con tus pesos o permitirás que Cristo los lleve contigo? ¿Seguirás intentando sobrevivir por tus fuerzas o rendirás tu vida a aquel que tiene el poder de darte vida abundante y eterna? No esperes a que la desesperación toque a tu puerta. No pospongas la decisión más importante de tu vida. Hoy es el día de consagrarte. Hoy es el tiempo de decir, Señor, aquí estoy, toma mi vida, úsala para tu gloria. Y al igual que Samuel, podrás descubrir que tu historia, por más sencilla o dura que sea, puede convertirse en un testimonio que transforme a otros. Porque el Evangelio no se trata solo de resistir, sino de ser luz en medio de la oscuridad, de llevar esperanza donde otros solo ven derrota, de vivir con la certeza de que la vida eterna ya nos pertenece en Cristo. Antes de terminar, quiero invitarte a que respondas a este llamado. Dale me gusta a este video para que el mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal Pruebas Bíblicas y comparte en los comentarios. ¿Qué significa para ti confiar en Cristo en medio de las pruebas? Tu testimonio puede ser el aliento que alguien más necesita escuchar. Y no olvides compartir este video con tus seres queridos, porque nunca sabemos a quién puede transformar una palabra de fe. Hoy es el día de la consagración. Hoy es el día de dejar que Cristo, el mismo que cambió la historia de Samuel, cambie también la tuya. Porque lo que Él hizo por un joven en un mercado pobre, puede hacerlo contigo, donde quiera que estés. Él sigue siendo el mismo, fiel, poderoso y lleno de amor eterno.